Mi nombre es Clara Santiago Aguilar, soy estudiante de la maestría en Psicología Clínica en la Universidad IEXPRO y este es el video correspondiente a la actividad 5 de la asignatura Teorías Contemporáneas de Psicopatología Clínica. Voy a compartir pantalla. La neurociencia es el conjunto de disciplinas científicas que estudian el sistema nervioso y el cerebro. Su objetivo principal es comprender las bases biológicas de la conducta, las emociones, el aprendizaje y los pensamientos, analizando desde las moléculas y neuronas individuales hasta las redes neuronales complejas. Esta ciencia no solamente aporta grandes cuestiones sola, sino que es un conjunto multidisciplinario de la física, la química, la biología, la neurología, genética, informática, psiquiatría y neuropsicología, porque juntas estudian el funcionamiento cerebral y con este enfoque multidisciplinario pueden aportar incluso más a la ciencia. Todo proceso mental es debido a la actividad cerebral y que toda actividad cerebral produce procesos mentales. Dos de los teóricos más grandes es Eric Kandel y Mario Bunge. En su premisa central del materialismo biológico y neurociencias modernas nos explican que los procesos mentales como la actividad cerebral, le llaman a ellos desde una forma materialista. Esta perspectiva sostiene que todo estado y proceso mental, que son los pensamientos, las emociones y los recuerdos, es el resultado directo de la función y actividad electroquímica del sistema nervioso. Las actividades cerebrales generan procesos mentales. El principio estipula que la función biológica básica del cerebro es precisamente producir y estructurar la mente. ¿Por qué? Porque la neurociencia puede tender puentes entre las cuestiones físicas como en las cuestiones subjetivas. ¿Cerebro y mente son lo mismo? Tu cerebro es como un hardware y la mente es como un software. ¿Por qué? Porque las neuronas y sus conexiones hacen una sinapsis y estos crean los pensamientos y las emociones que nosotros tenemos. Pero eso es en el software. Lo que le pasa a tu cerebro afecta de manera directa a tu mente. Por ejemplo, si tienes un derrame cerebral en el área responsable del habla, el hardware se ve afectado, o sea, las áreas de Broca y Wernicke y seguramente no podrás hablar otras dificultades para hacerlo en el software, al menos que sería al momento de crear el lenguaje, no se puede hablar o dificultad. Esto también funciona a la inversa. Si el software se ve afectado, esto va a hacer que el hardware también se vea afectado. ¿Qué hacemos ante esto? Tu actividad mental software puede estimular la modificación de conexiones neuronales existentes o crear nuevas en el hardware. Alexander Romanovich Luria podríamos llamar que es uno de los padres de esta ciencia. En sus dos importantes, la fascia traumática y las funciones corticales superiores del hombre, posicionaron la neuropsicología a nivel mundial porque centra su interés, al menos en investigar, en la búsqueda de métodos objetivos para evaluar la dinámica sobre las anormalidades del pensamiento y los efectos de la fatiga sobre los procesos mentales, debido a que él era médico y psicólogo, une estas dos ciencias y hace que haga la neuropsicología. Esta neuropsicología es la especialidad que estudia la relación entre el cerebro y la conducta humana. Evalúa y trata funciones cognitivas como la memoria, atención, lenguaje y alteraciones emocionales causadas por lesiones cerebrales, enfermedades neurológicas o trastornos del neurodesarrollo para mejorar la autonomía del paciente. Esta disciplina, a medio camino entre la neurología y la psicología, se centra en dos áreas principales. Una es la evaluación y otra es la rehabilitación. En evaluación utiliza pruebas estandarizadas y entrevistas clínicas para medir el impacto de un daño cerebral. Así identifica qué áreas cognitivas están afectadas y cuáles permanecen intactas. La rehabilitación hace que diseñemos terapias y ejercicios personalizados para tener una estimulación cognitiva y así ayudar a los pacientes a recuperar sus capacidades o compensar sus déficits. ¿Y qué hacemos al menos cuando estos trastornos, eh, a ver, mm, cuando leemos a Deux o a Damasio o a Schachter y nos hablan de lo que es la angustia
el miedo, la inteligencia. ¿Qué es lo que vemos? Nos explican nuestras predisposiciones categorizadas sobre nuestra experiencia y nuestro conocimiento sobre el córtex prefrontal, donde sufren un cataclismo para abrirse a una nueva manera de entender al ser humano y a su enfermar. Se produce un cambio de paradigma atribuible a que el hemisferio izquierdo no puede mantener mi status quo y mi hemisferio derecho impone un cambio de modelo. La psicopatología constituye un buen paradigma de la complejidad de la relación cerebro-mente. En nuestra opinión, faltan puntos de encuentro entre lo que podríamos denominar el cerebro microscópico de la psiquiatría biológica y la mente macroscópica de la psicología clásica, al menos que utiliza conceptos poco anclados en el funcionamiento cerebral como la autoestima. En los procesos mentales cognitivos tenemos la memoria, el pensamiento, la inteligencia, el lenguaje, la percepción, la atención. ¿Y estos qué pasa con ellos? Simple. Lo que hacemos es que, debido a la aparición de las modernas técnicas de neuroimagen, representan una oportunidad para progresar en la evaluación de las relaciones entre el funcionamiento de las distintas áreas o regiones cerebrales y al menos de las diversas alteraciones cognitivas relacionadas con la psicopatología. Es decir, el uso de técnicas de neuroimagen en vivo ofrecen nuevas posibilidades para intentar correlacionar los cambios funcionales cerebrales con los déficits neuropsicológicos. Aquí vemos diferentes técnicas de neuroimagen, cómo se ven los cerebros de rayos X, que fue uno de los primeros que se utiliza, la resonancia magnética, pasando por la angiografía, terminando con la tomografía por emisión de positrones. En cada uno de ellos no solamente hay una evolución, también va explicando lo que ve a partir de esas neuroimágenes que se ven. Es importante intentar desentrañar al menos las relaciones entre cerebro y mente, comenzando por estudiar el funcionamiento más que nada objetivo. Nosotros, como vemos, terminamos con eso, pero al menos podríamos decir que en la neurociencia aporta marcos conceptuales de mucho interés para entender la psicopatología y que podría resumirse en que el cerebro al menos tiene funciones más o menos localizadas, redes y unos patrones que ejerce un control significativo sobre la conducta, por lo que todo trastorno es un componente cerebral. Y los procesos mentales derivan de la asociación del cerebro, por lo que un trastorno mental es una alteración de la función. También una alteración neuropsicológica no puede explicar por qué es un trastorno mental. El ambiente y la experiencia ejercen acciones sobre el cerebro, resultando pausas de actividad neuronal determinada y elimina otras. La terapia sí es eficaz si produce la conducta, porque entonces la conducta produce cambios en el patrón de funcionamiento cerebral. Estas afirmaciones tan obvias no han logrado todavía introducirse en los modelos que se aplican de la psicología clínica, lo que conlleva a que nuestras interpretaciones de la conducta humana resulten excesivamente mentalistas o, digamos, no contamos con modelos de funcionamiento cerebral que ofrezcan solidez a todas estas afirmaciones que se realizan en la psicología clínica y no ha integrado todavía la neuropsicología dentro de su comprensión, al menos del comportamiento humano. Entonces, ¿cuál es la principal contribución de la evaluación neuropsicológica aplicada a la psicología? Pues que se centra en proporcionar datos objetivos sobre déficits cognitivos que están relacionados con los trastornos mentales y cómo estos déficits afectan la vida del paciente. Eh, Intervenir sobre ellos, por otro lado, podría ser capaz de predecir la repercusión de esos déficits cognitivos en aspectos funcionales de la conducta. Dicho de otro modo, digamos que resulta fundamental que la exploración neuropsicológica tenga una validez ecológica. Y mm, ha existido una demanda muy grande de valoraciones neuropsicológicas tanto en personas afectadas en daños cerebrales como en los diferentes trastornos mentales. Y en este caso, ¿cuáles serían sus objetivos? Pues describir los trastornos mentales en términos de funcionamiento cognitivo, definir los perfiles clínicos,
contribuir a la clarificación diagnóstica, establecer programas de rehabilitación, pero individualizados, la valoración de la eficacia de las diferentes intervenciones en términos de funcionamiento cognitivo, identificar los factores de pronóstico, la valoración médico-legal y la verificación de hipótesis sobre relaciones entre el cerebro y conducta que nos permita mejorar nuestra comprensión de las relaciones entre cerebro, el funcionamiento cognitivo y el trastorno mental. Al menos los patrones pueden ser diferenciados en ejecución en las diferentes pruebas neuropsicológicas utilizados para predecir el curso de la enfermedad, unificar algunos trastornos mentales en función de los perfiles neuropsicológicos obtenidos y servir de ayuda para perfilar nuevas estrategias de tratamiento y diseñar estrategias de intervención individualizadas. Pero ¿qué tenemos aquí? Eh, Cuando se utiliza el CIE-10 o el DSM, siempre encasillamos a los seres humanos en ciertos diagnósticos. Encasillarlos en ciertos pronósticos casi por lo regular no es muy fiable porque hay una complejidad de trastornos mentales y que todavía incluso muchos no son descubiertos. Esta clasificación de los trastornos es debida a varios factores. Se basa en modelos categoriales, cuando al menos hoy se aceptan modelos dimensionales, no tienen en cuenta la heterogeneidad de los síntomas psiquiátricos y conlleva una pérdida de riqueza de las descripciones fenomenológicas de la psicopatología. Y esto hace que se crea la ilusión de que nos referimos a entidades cerebrales o neuropsicológicas diferenciadas cuando no lo es. Entonces, creo que todavía le falta a la psicología no encasillar en ciertos trastornos como hace el CIE-10 o el DSM, porque todavía no ha sido descubierto por la ciencia absolutamente todo. Y tendríamos que ver desde una visión solamente biomédica, pasar a ver a una visión cosmo, bioemocio, socioconductual del ser humano. Y esto nos podría dar una amplitud. Termino diciendo que, al menos aquí en Oaxaca, se descubrieron eh, cráneos que se les fueron hechos trepanaciones. Entonces eso dice mucho cuando esas trepanaciones al ser realizadas, la persona no murió, sino que vivió muchos años y vivió muy bien. Entonces lo que se ve es que desde hace mucho tiempo nosotros también, desde nuestras culturas, ya veíamos la función cerebral y teníamos a lo mejor eh, una ciencia, pero no solamente médica, sino con una visión cosmo, bioemocio, sociocultural, que pudiese dar explicación, y no solo explicación, sino también tratamiento y una visión diferente de lo que sería la neuropsicología o la psicología de ese tiempo, pero que todavía no ha sido develada del todo, porque pues, debido a una cuestión colonialista, pues fue pisada, fue olvidada o fue distorsionada. Y que ahorita puede que ayude todo eso a tener una visión diferente de lo que sería la psicología, puesto que los basamentos piramidales no son, como muchos dijeron, eh, lugares donde se enterraban personas, panteones o solo templos sagrados, sino que eran lugares de alto conocimiento y dentro de uno de ellos pudo haber sido la psicología. Termino con esto. Muchas gracias.